Y en España permanecen 5 de sus ciudadanos que han sido liberados por el régimen de Venezuela tras permanecer años o meses en situación de prisioneros políticos. Entre ellos, la reconocida activista Rocío San Miguel, quien estuvo 2 años en arbitraria detención y llegó a Madrid el pasado viernes. En un comunicado, el hermano de Rocío informó que ella está bien, aunque no goza de libertad plena, sino que tiene una medida cautelar sustitutiva que le prohíbe declarar públicamente, una restricción que ha sido muy cuestionada en España, donde ella se encuentra y podría ejercer a su derecho a hablar con la prensa. Este sábado pasado, en NTN 24, publicamos en primicia las imágenes de Rocío y de los otros 4 españoles al reunirse con sus familiares tras llegar al aeropuerto de Barajas. Por su parte, y sin entrar en la controversia, como pacífica e inclusiva, así definió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la transición que debería ocurrir en Venezuela. Sánchez dijo que deben ser convocadas elecciones libres, transparentes y limpias. El jefe del Ejecutivo español confirmó que ha hablado en los últimos días con Edmundo González y con Delcy Rodríguez, a quien le pidió que sigan las liberaciones. Lo que le trasladé a la presidenta temporal de Venezuela es la necesidad de continuar liberando presos políticos. Y también en las interlocuciones, que en mi caso no, pero sí ha tenido el ministro de Asuntos Exteriores que nos acompaña, José Manuel Álvarez, con la administración estadounidense, también nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, también con la presidenta temporal de Venezuela y también con la oposición venezolana, para abrir el paso a una transición. En la mañana de NTN 24 nos acompaña la reconocida periodista española Elisa Beni. Bienvenida, Elisa, a NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Muy amable por este tiempo. A vosotros por contar conmigo. Buenas tardes desde Madrid, buenos días para vosotros. Muy amable. Elisa, ¿no es paradójico, hablando de la situación de Rocío San Miguel, que no pueda hablar, que no pueda expresarse? Piensa uno que tal vez le hicieron firmar algún papel, algún acta de compromiso o responsabilidad para no dar ninguna declaración. Pero hombre, está en España, ya está fuera de Venezuela, fuera del régimen. Debería poder contar qué es lo que realmente ha sucedido con ella, ¿no, Elisa? Bueno, poder puede. Es evidente que ninguno de los 5 presos políticos liberados de nacionalidad española que están en territorio español tienen ninguna restricción. Lo que pasa es que yo creo que hay alguna cuestión de coacciones o de chantaje por parte del régimen bolivariano. Es decir, en el caso de Rocío, no sé si todavía marido o padre de sus hijos estaba todavía en detención, parece que lo liberaron recientemente, y puede que estuviera, digamos, coaccionada por la cuestión de no perjudicar a esta persona. Pero a mí, como periodista y más especializada en tribunales como yo estoy, me ha resultado muy curiosa la carta que ha dirigido su hermano mayor, en la que pretende dirigirse a la opinión pública española diciéndonos que tiene unas medidas cautelares judiciales. Eso, desde el punto de vista de la legislación española, es una estupidez. Es decir, no hay ningún Estado, y menos una dictadura, que pueda establecer unas cautelares y aplicarlas en el territorio español. El caso es que los otros 4 liberados, que son de nacionalidad española, no de doble nacionalidad, tampoco han hecho ninguna declaración. Y bueno, pues queda ese misterio de por qué o cómo les han convencido de que no se dirijan a la prensa para, a través de ella, hacernos llegar a los españoles las torturas, malos tratos y detención ilegal que han sufrido, porque no estamos acostumbrados a que suceda esto. Elisa, para formularte la siguiente pregunta, quiero poner de presente 2 precedentes. Uno de ellos de hoy mismo, un precedente de hoy. Tenemos ya las imágenes del momento en que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, acude al aeropuerto de Ciampino, en Roma, a recibir, a dar la bienvenida, a darle un abrazo a 2 de sus ciudadanos italianos que fueron liberados por el régimen de Venezuela hace algunas horas. La propia primera ministra va, los saluda, les recibe, y las imágenes son difundidas. Muy por el contrario de lo que pudimos ver aquí en España el pasado viernes, cuando
quienes acudimos al aeropuerto a hacer la cobertura de la llegada de Rocío San Miguel y de los demás, no solo no vimos a un delegado del gobierno, mucho menos al presidente Sánchez, sino que no pudimos ver ni siquiera a Rocío ni a los otros liberados, puesto que fueron sacados por otro lado diferente de donde estábamos nosotros, los reporteros. Y el segundo precedente que quiero ponerte sobre la mesa es aquel día en el año 2024, en septiembre tal vez, cuando en la Embajada de España en Caracas, Edmundo González fue coaccionado por Delcy Rodríguez delante del embajador español para que firmase unos papeles y partiese de inmediato de Caracas hacia el exilio en Madrid. Después de ponerte sobre la mesa estos dos precedentes, Elisa, quiero preguntarte si en el caso de Rocío el gobierno español hubiese tenido alguna influencia, le hubiera dicho también a Rocío, mira, mejor no hables. ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí siempre es un misterio que tampoco hemos podido resolver los periodistas españoles, que es el papel que ha tenido en esta cuestión el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está grandemente relacionado con el régimen de Venezuela, es decir, él ha viajado mucho, fue como observador durante las elecciones, aunque a estas alturas todavía no nos ha contado qué observó en las elecciones tampoco, pero bueno. Y entonces hay una relación ahí de esta persona que además es una persona que tiene mucha relación también con el presidente actual del gobierno, es del mismo partido y ha servido de mediador del propio presidente del gobierno para cuestiones políticas internas españolas, ¿no? Por ejemplo, fue el mediador con los independentistas catalanes que salieron de España. Por eso digo que no sabemos cuál es exactamente el papel ni a qué se ha comprometido. Y eso es algo a lo que yo, en un artículo que publicaba esta mañana, preguntaba. Es decir, los españoles tenemos derecho a saber cuál es la actividad diplomática de nuestro Estado y qué tipo de compromisos está aceptando. No sé, hubiera bastado con que dijeran, a lo mejor están muy cansados, acaban de salir de prisión, es mejor que la prensa no los hostigue durante una temporada, pero no es eso. Nos han hecho saber en un comunicado que no podían hablar, eso es inconcebible, y además agradecían precisamente tanto a la República Bolivariana como a Rodríguez Zapatero su papel en esta mediación diplomática. Por eso decía que hay muchos misterios sobre esto, lo mismo que en España sigue siendo un misterio que sucedió con aquel aterrizaje en Barajas de Delcy Rodríguez, en el cual hubo que abortar su llegada a Madrid porque la Unión Europea le tiene prohibido pisar territorio de la Unión Europea, y bueno, ahí se produjo un episodio en el que un ministro acudió, a ella también la llevaron al pabellón de autoridades, la hicieron salir en otro vuelo, unas maletas bajaron y tampoco sabemos qué contenían las maletas, y eso lleva durante más de un año siendo motivo, digamos, de preguntas al gobierno por parte de los periodistas españoles. Incluso se ha preguntado por eso en el Congreso de los Diputados. No tenemos muy claro. En el tema de Venezuela y de la relación de algunos de los políticos españoles con la República Bolivariana, tenemos grandes vacíos, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que hay que pedir. Es decir, España es un Estado de Derecho y los españoles tenemos derecho a saber cuál es la relación diplomática de nuestros gobernantes con otros estados. Máxime si son dictaduras de este tipo, ¿no? Que además han mantenido a nacionales españoles secuestrados y encarcelados de forma injusta, ¿no? Y no hay ninguna explicación. Tampoco sobre los dos, por ejemplo, los dos liberados vascos, que fueron detenidos inmediatamente después de las elecciones en las que no reconoció Maduro la victoria de sus oponentes, y desde entonces han permanecido detenidos y tampoco tenemos ninguna explicación sobre ellos, ni tampoco ellos han hecho declaraciones. Elisa, qué importante la respuesta que acabas de entregarle a nuestro director del programa, Andrés Gil, sobre este aspecto de la relación de políticos venezolanos, de políticos españoles con venezolanos. Quiero profundizar en un aspecto, Delcy Rodríguez, y la relación que pueda tener históricamente, ustedes la tienen más documentada, claro está, con Pedro Sánchez. Pero no solamente Delcy, su hermano Jorge Rodríguez, que es el presidente de esa asamblea ilegítima en Venezuela. ¿Cómo ve usted, Elisa, esa relación Delcy-Jorge Rodríguez, hermanos, con Pedro Sánchez, desde lo que ustedes han cubierto en la historia de España, en la historia política entre España y Venezuela?
Bueno, hay algunas cuestiones de estas que están todavía judicializadas, es decir, que están en investigación judicial. Más bien la relación, aquí hay compañeros que en plan broma hablan de los Rodríguez, que es un grupo de música que estuvo de moda hace unos años, porque realmente los dos hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, con quien tienen una gran relación es con José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso, de ahí el llamarles los Rodríguez, ¿no? Yo creo que la relación del presidente del gobierno no ha sido directa, es decir, no ha habido una relación directa de amistad o de colaboración que hayamos podido constatar por parte del presidente del gobierno, pero sí hemos podido constatar que, digamos, su edecán Rodríguez Zapatero ha tenido grandes relaciones con esta cúpula bolivariana de Venezuela, y también que las ha tenido otro partido político español, Podemos, a través de algunos de sus líderes que también han tenido gran relación con Venezuela, ¿no? con la Venezuela de Maduro. En algunos de los casos, por ejemplo, en el caso de las famosas maletas de Delcy, de esta llegada extraña en la que los periodistas han constatado que estaba previsto que Delcy bajara en Barajas y se le habían previsto unas reuniones con personas importantes aquí en Madrid, y para ello uno de los comisionistas que ahora mismo está investigado por la justicia y que está colaborando con la justicia dice que había llegado a alquilar un chalet lujoso en El Viso, una zona del centro de Madrid, para que ella se alojara y pudiera mantener allí comidas pues con algunos de los ministros y con otros personajes importantes. Eso está declarado ante el juez, pero falta constatarlo judicialmente, y lo cierto es que ahí se produjo una operación muy rara, esa operación de las maletas que bajan del avión Falcon que aterriza, pero que entonces alguien se asusta y dice, pero si esta mujer no puede bajar en Europa, y entonces alguien, y ahí sí que el presidente del gobierno parece estar informado, envía al ministro de Transportes, que ahora mismo también está en prisión preventiva, lo envía, digamos, a paliar ese problema para no tener problemas con la Unión Europea, y es cuando, en fin, quieren convencer a Delcy de que tiene que volver a levantar vuelo y ir a Turquía o a donde quiera ir, pero que no puede seguir dentro del territorio de la Unión Europea, y ahí también se produce esa conexión, digamos, con este ministro. Y eso ahora mismo está en plena investigación, ¿no? Lo mismo que está en investigación el tema de la aerolínea Plus Ultra, que es una aerolínea con capital español, pero también venezolano, que volaba exclusivamente entre la península y Venezuela, y a la que se rescató durante la pandemia con 53 millones de euros de dinero público, y después se ha sabido que parte de este dinero ha ido a pagar deudas con PDVSA e incluso a pagar algunos extraños préstamos de un empresario europeo que la Fiscalía Española está investigando como un presunto blanqueo de capitales a través de Plus Ultra. Es decir, ahora mismo hay varios casos judiciales en España que están íntimamente relacionados con las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y de parte del PSOE y del gobierno con los mandatarios venezolanos. Elisa, son muy ilustrativas tus palabras, es muy ilustrativo el conocimiento que tienes, desde luego, en tu condición de periodista del ámbito judicial, de todo esto que ha venido ocurriendo, de los nexos entre el gobierno de Pedro Sánchez, Zapatero y Delcy. Me quedan unos escasos segundos, unos pocos segundos, Elisa, para plantearte una inquietud adicional. Y es que para ti como periodista, para nosotros como periodistas, las palabras cuentan, las palabras tienen un peso importante, y hemos notado que en meses o años Pedro Sánchez no ha utilizado la palabra dictador o dictadura para referirse a lo que pasaba con Maduro o en Venezuela. Tampoco el gobierno había utilizado la expresión prisioneros políticos para referirse a quienes eran o son prisioneros políticos en Venezuela, y sí hemos escuchado en las últimas horas, tras la caída de Maduro, al ministro de Exteriores utilizar esa expresión, la expresión prisioneros políticos. Las palabras cuentan, ¿verdad? Y en el caso del gobierno español parece que están, no sé si consolidando algún giro en el lenguaje. ¿Cómo lo ves, Elisa?
Bueno, no, desde luego no lo ha dicho el presidente del gobierno, lo ha dicho Álvarez, que lo cual efectivamente es dar un paso, pero es que además Álvarez es la persona que está hablando, como habéis dicho antes en la información, que está hablando con Trump, porque Trump no quiere saber nada de Pedro Sánchez desde aquella famosa reunión de la OTAN en la que Sánchez suscribió un aumento del presupuesto de defensa y después al salir dijo que no lo iba a hacer, ¿no? Y desde entonces Trump, digamos que le ha hecho la raya y entonces Álvarez, el ministro de Exteriores, es el que se está relacionando con él, pero tengo que decir que es una queja que tenemos en muchos casos en España, que gran parte de la política exterior española nos resulta demasiado oscura. Nos gustaría tener mayor claridad sobre lo que el actual gobierno está haciendo con las relaciones del Reino de España, que en el fondo nos afectan a todos nosotros. Muy bien, le agradecemos a Elisa Beni, ella es periodista española, nos ha acompañado vía Zoom desde España, en Madrid. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde y noche para usted y gracias por el tiempo. Muy amable. Buen día a ustedes.